Hola a todos, soy David Aragón y estás en el canal de impresión 3D.pro. Como veréis, hemos hecho algunos cambios, hemos cambiado el plano, hemos cambiado la cámara de sitio, un poquito más de iluminación y, por supuesto, hemos hecho caso a uno de nuestros suscriptores que me comentó que estar continuamente con esto así, tapándome la boca, no le gustaba nada. Y creo que, bueno, estamos aquí para esto, para mejorar, por supuesto, y que vamos a poder hacerlo de una forma increíble. Vamos a subir estos vídeos a tope, vamos a intentar conseguir que la comunidad pueda aprender o se pueda beneficiar de estos vídeos, de este curso de Simplify 3D que estamos haciendo. Y por supuesto, hoy vamos a atender una de vuestras consultas. Tenemos un suscriptor que nos ha preguntado cómo mejorar la impresión de una impresión 3D que tiene que realizar para un proyecto, y en este caso son unas patas de un dron, y lo que vamos a hacer es ver un poquito cómo mejorar la impresión de esta pieza y vamos a ver qué cosas tendremos que tocar para bajar el tiempo de impresión, ya que nos comentaba que le daba muchísimo tiempo de impresión. No sé exactamente cómo tiene configurada la impresora o el slicer, el programa de fileteado, pero en este caso vamos a utilizar Simplify 3D para mejorar lo máximo posible esta impresión. Para ello, por supuesto, abrimos Simplify 3D, que ya lo tenemos aquí, y le hacemos clic en importar. Si no sabéis cómo importar una pieza, si no sabéis cómo moveros, si no sabéis cómo hacer algo súper básico, tenéis aquí en la parte de arriba una tarjeta en la cual vais a poder ir al capítulo número 1 y vais a poder directamente comenzar a aprender desde cero. Abrimos nuestra pieza, aquí tenemos un montón de STLs y sería esta pieza la que queremos imprimir. Tengo cargado mi perfil de la CR10S que tenemos aquí detrás, esta de aquí, y vamos ahora a ver directamente cómo se imprimiría esto. Con mi perfil estándar de la CR10 le damos a Prepare to Print, tiene una altura de capa de 0,2 y nos da una 7 horas con 35 minutos. Y tenemos aquí muchísimo consumo en soportes. Tenemos aquí una barbaridad de soportes por todas partes. Es cierto que en esta posición sería bastante óptima la impresión, pero según tengo entendido, aquí en esta zona van los motores y por lo tanto toda la torsión la va a sufrir esta parte de aquí. ¿Qué pasa? Que como tenemos las capas así, en esa horizontal, vamos a perder prácticamente toda la fuerza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imprimirlo en otro formato. ¿Con qué problemas nos podemos encontrar en este caso? Vamos a querer mover esta pieza y si la rotamos en Y, que sería este de aquí, y le damos menos 90, por ejemplo, la tendríamos, ya estamos como siempre, si le damos en X menos 90, la vamos a tener acostada. Pero tenemos una pieza que está unida y precisamente no es esto lo que queremos. Para esto vamos a utilizar un truco que os voy a enseñar en Mesh. Le decimos separar las capas que no están conectadas y directamente ya tenemos separadas ambas. Esta se ha quedado exactamente como yo quería y esta la vamos a girar directamente 90 grados. Si no sabes cómo trabajar con esto, recuerda, tienes aquí una etiqueta en la cual vas a poder ver cómo trabajar. Todos estos movimientos que estoy haciendo los enseño en ese vídeo. Vamos a mover con control directamente, seleccionando la pieza, centramos, Center and Arrange, y nos la coloca de esta forma. Yo lo que haría ahora, pues para que no imprima así tan en diagonal, la vamos a girar. Más o menos, yo creo que con Z 31 grados o menos 31 grados. Más que suficiente. Se queda prácticamente recto. Y a esto sí que le vamos a dar 31 grados. Volvemos a centrar y así sí que me gusta muchísimo más. Por supuesto, vamos a necesitar soportes. Generamos soportes automáticos y vemos cómo tenemos en ambas piezas para poder generar los soportes automáticos. Si esto lo queréis hacer a la vez, simplemente pulsando control, ya tenéis seleccionadas las dos piezas y podéis dar a generar soportes automáticos. Bueno,
Vemos aquí en esta parte que uno de los inconvenientes que vamos a tener seguramente, si le damos a Prepare to Print, es que por aquí abajo tenemos una línea totalmente sin soportes. Seguramente nuestra impresora CR10S lo absorba bien, pero va a ser complicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a irnos y dentro de los soportes vamos a hacer unos pequeños cambios. Vamos a decirle que nos ponga 2 bases en los soportes y por supuesto le vamos a decir la distancia con nuestro modelo, van a ser 0,60. Le vamos a dar un relleno a estos perfiles de un 60%, pero le vamos a ofrecer a nuestros perfiles 2 milímetros para que, disculpadme que le he dado al intro, vamos a ofrecerle 2 milímetros extra para que se sobresalga de la pieza. De esta forma, pues estamos ganando aquí esos soportes que no teníamos. Como vemos que nos falta un poco, pues podemos también añadir en esa parte nosotros mismos los soportes, aquí, añadiendo nuevos soportes directamente. Y esto sería otra forma un poquito más tediosa de hacerlo, pero vamos a conseguir perfectamente nuestro objetivo. Con esto del extra inflection que hemos visto, down, veis, aquí ya tenemos soporte y sobresale por el exterior un par de milímetros. Esto es perfecto. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado para asegurarnos la calidad de esta pieza. Recordad que si tenemos correctamente calibrada nuestra impresora, todo esto, el tema de los soportes, etcétera, etcétera, no nos va a generar ningún problema, ya que vamos a poder realizar directamente la extracción de los soportes de una forma sencilla. Por supuesto, estamos imprimiendo una altura de capa de 0,2, como vemos aquí. Tenemos en nuestro extrusor 0,2 de altura de capa en layer, ¿vale? Podríamos hacerlo a 0,12 para ganar calidad. Y lo que vamos a hacer también es añadirle un poquito más de relleno, que el relleno además lo podemos hacer con honeycomb o panal de abeja, como queráis llamarlo. Si le damos a Prepare to Print, obtenemos 4 horas y cuarto. Además, 4 horas y cuarto con mucho menos consumo de material. Ahora tenemos solo 67,31 gramos. Esto es muy importante a la hora de imprimir y sobre todo si tenéis algún tipo de servicio de impresión 3D, como tenemos en impresión3d.pro, que podéis encontrar un servicio de impresión 3D, vais a poder realizarlo perfectamente. Fallos que podemos encontrar aquí. Vemos que en este interior tenemos unos soportes que no queremos y que vamos a acceder directamente a quitarlos. Le vamos a dar Remove Existing Supports, quitamos este y ya que estamos, vamos a quitar también estos de aquí perfectamente porque los agujeros no nos los coge. Esto lo va a imprimir la impresora perfectamente. Ahí tenemos todos los soportes quitados y vamos a añadir también aquí un soporte que vemos que está intentando generar ahí un soporte y está cojo el soporte. Le damos a Down, Prepare to Print. Hemos ganado unos minutos, 4 horas y 11 minutos. Y vamos a poder imprimir esta pieza con máxima calidad y con máxima resistencia. ¿Qué os aconsejaría yo aquí? Si necesitáis que vuestra pieza tenga resistencia, no solo preocuparos del relleno, vamos a preocuparnos de algo muy importante, que dentro del layer vamos a ponerle 3 perímetros o incluso 4 perímetros y vamos a ponerle 4 capas inferiores y 4 capas superiores. ¿Qué va a hacer esto? Que cuando estemos en modo de preparación vamos a perder tiempo, por supuesto, pero hemos pasado de 8 horas a 5 horas con 7 con una impresión muchísimo más robusta. ¿Qué es lo que va a hacer aquí nuestra impresora? Como veis, tenemos 4 perímetros en este lado. Y por supuesto, cuando llegamos a la parte inferior, tenemos 1, 2, 3 y 4 capas directamente. Y en toda parte vamos a tener estas 4 capas. Como veis, hemos ganado tiempo. Le hemos incluido raft también para que los soportes se soporten mucho mejor. Y lo tenemos todo ya preparado. Por supuesto, esto lo hemos hecho porque
un suscriptor del canal nos ha pedido consejo y aquí estamos para ayudar. En este curso de Simplify 3D, en el cual vais a poder encontrar en las tarjetas finales de este vídeo, vais a poder encontrar la lista de reproducción. También en la descripción de este vídeo vais a encontrar toda la sucesión de vídeos que estamos haciendo de este curso de Simplify 3D. Este ya es el cuarto capítulo y os aconsejo que si queréis estar enterados de cuándo saco un nuevo capítulo, suscribiros al canal y campanita. Espero que os haya gustado esto. Visitad impresion3d.pro, en una página en la cual vamos a poder ofrecer servicio de impresión 3D y, por supuesto, vamos a poder aconsejaros qué impresora 3D compraros y todo lo que necesitéis. Y también me vais a poder encontrar por Telegram y por todo lo que necesitéis. Pero lo ideal, poned comentario. Los comentarios nos gustan a todos los creadores y nos ayudan a mejorar en nuestros vídeos, al igual que vuestras visualizaciones y vuestros likes. Si os ha gustado, darle like. Si no os ha gustado, poned un comentario y decidme por qué. ¿Por qué? Porque lo vamos a mejorar. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestro curso de Simplify 3D. ¡Adiós!